Cuando uno piensa en diseño, no está pensando exclusivamente en diseño gráfico, en diseño web. Estamos hablando de una cosa mucho más amplia, de una cultura del diseño, en donde nosotros ahora nos vestimos distintos que hace 10, 15 años atrás, donde viajamos distintos, donde los modelos de cualquier objeto, llámese coche, barco, avión, cualquier producto de consumo masivo, cada vez son más estilizados y más sofisticados. Entonces esto también aplica a la web. Si uno mira sitios web de hace 10, 15 años atrás, eran sitios que eran mucho más cargados de información, cargados de imagen, eran muy molestos. Uno los ve hoy y les parecen realmente muy primitivos. El diseñador web cada vez más funde su tarea con el programador. Si bien son tareas distintas, ya no se imagina uno un diseñador web purísimo que no sepa nada de programación, así como uno no se imagina ningún programador que no sepa nada de diseño web. Lo ideal es exactamente eso, ¿no? Que el diseñador tenga rudimentos de programación y que pueda modificar sus herramientas, no estar atado a la herramienta que tiene, sino poder sumar nuevas prestaciones, nuevos plugins, nuevas formas de visualizar la información. Hola, me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Fer Zurita y les doy la bienvenida a una emisión más de su serie Nuestra Vida con Diseño. La mayoría de nosotros sabemos que es un blog, puede ser que tengamos uno o conocemos a alguien que lo tiene. También algunos hemos visto videos en YouTube. ¿Y qué me dicen de la famosa Wikipedia? Seguro que alguna vez la hemos consultado. Pues estos son 3 ejemplos del diseño web 2.0. ¿Les suena extraño el término? De ser así, el programa de hoy les va a interesar mucho, porque veremos todo acerca de esta tecnología y del diseño que existe en ella. Así que no se lo pierdan y prepárense para disfrutar un tema muy interesante. Vamos a iniciar. Es momento de empezar, pero antes de eso, déjenme presentarles a nuestro invitado de hoy, Alejandro Piscitelli. Es filósofo egresado de la Universidad de Buenos Aires. Ha obtenido el grado de máster en Ciencias en Sistemas de la Universidad de Louisville y es máster en Ciencias Sociales por la Flaxo en Argentina. Actualmente se desempeña como profesor titular del Taller de Procesamiento de Datos, Telemática e Informática en la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires. También es coeditor del diario electrónico Interlink Headline News desde 1995. Alejandro, bienvenido al programa. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás, Fer Zurita? De maravilla. Bueno, podemos empezar, por favor, con lo básico. ¿Qué es el diseño web 2.0? Bueno, web. Cuando uno habla de web, habla de sitios web, ¿no? Para gente como vos y gente que tiene 20, 25, 30 años es natural saber que navegan, que se meten en internet, que hacen clic, que aparecen aquí, aparecen allá. Pero eso, como todo, tiene una historia. Y la web empezó en el año 93, o sea que es muy reciente, apenas cumplió 22 años. Y en su corta historia, porque 22 años en la historia de los medios, pensá que el lápiz tiene como 2000 años y que el libro tiene más todavía, ¿no? Es un tiempo muy corto, experimentó una gran transformación alrededor del año 2003-2004. Uno podría decir que la web se divide en 2 partes, antes de 2004, después de 2004. Antes de 2004 que teníamos web 1.0. ¿Y cómo era esa web 1.0? En realidad los primeros navegadores, que son del año 91-93, eran navegadores textuales. No tenían imágenes. ¿Y por qué? Porque había muy poco ancho de banda. Lo que hoy nos parece natural, ¿no? Y nos quejamos inclusive que nunca alcanza la velocidad, que lento, queremos ser todos coreanos, ¿no? Porque los coreanos tienen 2 gigabits, entonces sí, que rápido, etc. Nosotros acá decimos, no, pero es lento, etc. En otra época era dial-up, uno llamaba por teléfono, entonces era muchísimo más lento, entonces los sitios eran básicamente estáticos. Eran páginas armadas completamente.
en un lenguaje que en ese momento se llamaba HTML, que es el mismo lenguaje que tenemos hoy, pero donde los estándares eran 1.0, 2.0 del lenguaje este. Y lo que veía uno eran páginas muy simples, muy sencillas, con muchísimo texto, con alguna imagen, prácticamente no tenían video, y fundamentalmente era como una especie de transposición de lo que estaba en el papel, en el libro, a la pantalla de Internet. En el año 2004 se acuña la expresión Web 2.0. Y esto está ligado a un fenómeno técnico muy importante que es la banda ancha. O sea, ya en el año 2004 mucha gente, o mucha más gente que antes, empieza a conectarse no por teléfono, sino a través de líneas dedicadas, ADSL, distintas tecnologías que aceleran la posibilidad de ver más contenido diversificado, ¿no? Entonces uno puede ver imágenes, puede ver videos, puede escuchar sonido, animaciones, cosas que antes no había. Entonces cuando uno está pensando en el Web 2.0, está pensando en esa evolución que ha sufrido Internet del año 2004 hasta hoy, 11 años después, que es brutal, que es enorme, ¿no? O sea, si uno mira, por suerte tenemos sitios en Internet que funcionan como bibliotecas, ¿no? Y que han almacenado, han sacado fotos de las páginas, o algunos sitios inclusive siguen funcionando como eran antes, y uno ve la enorme diferencia entre esos sitios, que eran sitios básicamente textuales, que eran sitios estáticos, que eran sitios donde uno lo que hacía era fundamentalmente leer, a sitios como los que tenemos hoy, que son, no solamente hay una primacía de la imagen, una primacía del video, primacía del color, primacía del diseño, ¿no? Estamos hablando de diseño web. La web siempre tuvo diseño, pero el diseño que había antes era muy primitivo, muy estático, muy copiado del papel. En el año 2004 esto empieza a cambiar. Y ha cambiado muchísimo. Eso tiene que ver con las tecnologías, básicamente con 4 o 5 cosas que son las más importantes del diseño web 2.0. Uno es el HTML5, es un lenguaje muy reciente, muy dinámico, que sustituyó al HTML. Sí, no solamente al HTML, sino básicamente lo que permitió es no necesitar Java en muchos sentidos, y porque el problema de las tabletas es que no corren Java ni con Flash. No corren Java y no corren Flash. Entonces, básicamente lo que sustituyó fue el Flash, y eso ahora vos podés verlo con HTML5, podés tener animaciones muy sofisticadas, diseño muy sofisticado en todo tipo de dispositivo, no solamente en el sitio web en sí mismo, sino básicamente en los celulares y en las tabletas. O sea, el HTML5, después las hojas en cascada, los style sheets, eso fue una cosa que cambió muchísimo. También el OpenType, o sea, tipografía específicamente diseñada para la web y que encima es abierta. Y después 2 cosas más, que son las más recientes, que son la web móvil, es el empezar a imaginar cómo podemos diseñar sitios. Al principio teníamos, la gente había disociado los sitios. Tenía un sitio estático que era el que tenía que ver básicamente para la web, para consultar a través de desktop, y otros sitios que eran para los dispositivos móviles. Ahora ya eso no existe más. Tenemos una cosa que se llama diseño responsivo, o diseño responsive design, o diseño adaptativo. Entonces, que permite que la información que uno reciba, según el dispositivo, es lo que uno recibe, y es muy sofisticado lo que uno está recibiendo, ¿no? Entonces, esta combinación de un lenguaje, de hojas en cascadas de estilo, de una nueva tipografía, del hecho de que, por ejemplo, en el caso de Facebook, vamos a hablar supongo en algún momento, Facebook, el 50% de las personas acceden a Facebook a través de los móviles, ¿no? Entonces eso cambió completamente el peso del diseño. El peso del diseño antes estaba puesto básicamente en el desktop, estaba puesto básicamente en las máquinas grandes, en las pantallas grandes. Y mucha gente se ha sorprendido porque a mí me pasó, yo descubrí el iPhone en el año 2007. El iPhone se puso a la venta a principios de 2007, yo lo vi más o menos. Alejandro, ¿qué te parece si Facebook y el iPhone, que son temas que nos van a dar muchísimo en este programa, nos enfocamos más en el siguiente bloque? Y ahorita yo te invito a ver una cápsula. Perfecto. Vamos a ver la siguiente cápsula que les hemos preparado. Actualmente se pueden conocer en línea a través de recorridos virtuales distintos museos, no solo de México, sino del mundo. Esto es gracias a los llamados sitios Web 2.0. ¿Les suena? A poco más de 10 años de revolucionar el lenguaje de Internet y su diseño, la Web 2.0 se encuentra en un momento de aprovechamiento de las nuevas tecnologías que le permiten brindar una experiencia completa para el usuario. Pasamos de diseños inmóviles a diseños sofisticados que son muy variados. Hoy se emplean animaciones, un sinfín de tipografías y un gran menú de opciones para establecer la retroalimentación que las personas demandan.
La sociedad ya no se conforma con el papel pasivo, sino que quiere ser parte del contenido y replica lo que considere necesario. Por si fuera poco, actualmente los diseñadores de contenidos web varían, dependiendo del dispositivo con el cual se acceda a ellos. La experiencia visual no es la misma de una computadora de escritorio que la que se tiene desde un teléfono inteligente. Los sitios web aparecen en 1993 y a 22 años de distancia podemos decir que el avance ha sido extraordinario. Continuamos con nuestro invitado, el doctor Alejandro Piscitelli, para seguir hablando del diseño web 2.0. Antes de irnos al corte, estábamos platicando sobre la importancia de Facebook y en el iPhone. ¿Nos podríamos retomar por ahí? No, la referencia al iPhone era que el iPhone se inventa en el año 2007 y en su momento traía una pantalla muchísimo más grande que los iPods anteriores. Igual la gente decía que yo no voy a leer nunca nada en un aparatito tan chiquito. Y sin embargo la resolución, que no tenía nada que ver con la que había, era bastante buena. Y de repente uno se dio cuenta que podía leer páginas web en un dispositivo móvil. Y eso fue absolutamente asombroso, ¿no? Y respecto de Facebook, la idea era justamente... una de las grandes astucias de Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, es haberse dado cuenta, porque Facebook en definitiva tiene nada más que 11 años, ahora cumple 11 años, y él se dio cuenta que la gente estaba usando cada vez más móviles, ¿no? De hecho, en este momento, por ejemplo, en el mundo hay más móviles que personas. Hay 7.300 millones de personas y hay cerca de 8.000 millones de móviles, ¿no? Y entonces el 50% de los usuarios de Facebook están usando estas pantallitas chiquitas, que inclusive en el caso de las BlackBerry, que están desapareciendo, pero hay todavía muchas, la gente ve en una pantallita muy, muy chiquitita, ¿no? Lee noticias, lee libros, lee cosas. Eso es bien interesante, ¿no? Porque uno está acostumbrado a que uno lee solamente en superficies grandes y ahora uno se da cuenta que ve y lee en superficies muy chiquitas. ¿En tu opinión no fue muy difícil de un diseñador pasar de un formato a otro? Bueno, ha sido muy difícil, como siempre ha sucedido con los formatos. Esto no tiene que ver nada con la web. Imagínense cuando se inventa el cine, ¿no? Las primeras películas eran teatro filmado, se ponía la cámara básicamente en el medio y se filmaba todo. Y no se inventó el cine hasta que se inventó el montaje, que la nueva sintaxis, el primer plano y otras cosas. Entonces con el diseño web es exactamente lo mismo. Uno cree que porque diseñaba en papel podía pasar el diseño web así nomás. Y ha pasado 2 décadas, casi 25 años, hasta que realmente ahora tenemos diseñadores web que cada vez son más específicos, entienden mejor el medio, entienden mejor el soporte y tienen la enorme habilidad de poder diseñar para distintos tipos de superficies, ¿no? Porque piensen que una página web puede ser vista en un televisor eventualmente de 100 pulgadas, aunque los que tenemos en las casas son de 50, 40 pulgadas, pero puede ser visto en una pantallita, en una tableta de 10 pulgadas, 13 pulgadas, 10 pulgadas, y también en aparatitos que son muy chiquititos, que tienen 6, 5 pulgadas. Y uno tiene que tratar de que la experiencia del usuario al comunicarse con los dispositivos sea igual de potente independientemente de la superficie, ¿no? Y eso es muy difícil de lograr. ¿Qué elementos debe considerar un diseñador para crear estas plataformas? Muchísimos elementos, pero básicamente la idea, estamos yendo, decíamos, ¿no? Porque la velocidad de la conexión cada vez es más rápida, con lo cual uno puede utilizar más elementos gráficos y más elementos visuales. En este momento la predominancia es básicamente a tener páginas muy simples. John Maeda, un gran teórico de estas cuestiones, hablaba de las 10 leyes de la simplicidad, ¿no? Y la cuestión es no atolondrarnos, no enloquecernos con millones de cosas. Había páginas web que se movían todo el tiempo y que tenían todo tipo de colores. Un abuso de animación. Claro, era una cosa, bueno, igual que cuando salieron las primeras letras de la Macintosh, ¿no? Que todo el mundo para probar hacía cosas, locuras, y vos tenías 10 tipografías distintas, ¿no? Sí. Entonces, un poco la idea básica en este momento es simplificar la interfaz, que sea una cosa muy transparente, que sea muy accesible. Lo que importa es la experiencia del usuario y más que nada las imágenes, ¿no? Las imágenes, no importa si uno las pone así grandotas, así de chiquititas, la imagen tiene siempre predominancia en este momento. ¿Qué elementos se ha enfrentado un diseñador con todo esto? ¿Qué desafíos, qué retos frente a estos elementos? Lo que estamos pasando, vos pensás que nosotros, la gente que tiene más de 40, 50 años, sí, teníamos cierto comercio con la pantalla, pero básicamente la pantalla de televisión, ¿no? Que la pantalla de televisión es una pantalla de muy baja resolución, por lo menos lo era en su momento. Estamos hablando de 525 líneas, un electrón que se va moviendo,
una muy baja resolución, ¿no? Y que aparte que no hacías nada con eso, porque simplemente mirabas imagen, ¿no? Y después tenías el texto, y el texto tampoco interactuabas con el texto. El texto estaba fijo, con mucha resolución, 300 dpi, o 1200, o 2400 dpi, pero en papel. Y el diseñador de repente se tuvo que acostumbrar a trabajar primero con 72 dpi, recién ahora con 300 dpi, y más que nada tuvo que imaginarse cómo engage, ¿no? Es decir, cómo atraer al no es un lector, es un visualizador, ¿no? Un lectovisualizador. Y no mucha gente lo ha sabido hacer bien. Y básicamente lo que estamos viendo en este momento es una emergencia de una nueva disciplina, una nueva orientación en todo esto que se llama la visualización de la información, ¿no? Donde vos lo que tenés es mucha información, pero mostrada en forma visual. Y para eso hay que tener mucha habilidad, hay que saber contar historias. Mucha creatividad, hay que mucha tener, soltura. Sí, y lo que hay que tener fundamentalmente es esta posibilidad de expresarse multimedialmente, ¿no? O transmedialmente, ¿no? Y es algo que hasta hace muy poco tiempo las universidades no formaban gente en esa dirección, el talento no estaba entrenado para eso, y hacíamos lo mismo que antes, ¿no? Hacíamos cine, creíamos que el cine era teatro filmado, y creíamos que la web era transposición del papel a la pantalla. Y recién ahora estamos teniendo una nueva sintaxis, estamos teniendo nuevas tipografías, nuevas dinámicas narrativas, nuevas formas de involucrar, ¿no? A la gente que se mete en la web, desde las pantallas grandes a las chiquititas. Alejandro, odio pararte así de prematuramente, pero vamos a ir a un corte. Vamos a un corte. Siga con nosotros en Nuestra Vida con Diseño. Ya estamos de regreso. Vamos a aprovechar el conocimiento del doctor Alejandro Piscitelli para adentrarnos en otros aspectos acerca de la sitio web 2.0. Quisiera ahora que me platicaras sobre los formatos que utiliza este tipo de plataforma. Una cosa que nosotros no mencionamos, pero que es parte del espíritu del programa, es esta idea de diseño en sí mismo, ¿no? Porque esta idea de diseñar sitios, diseñar espacios, diseñar el comportamiento del usuario, es bastante inédita. En el caso de los libros se consiguió a lo largo de siglos, ¿no? O sea, uno espera una tapa, espera un contenido, espera una edición en capítulos. Ya tiene toda una expectativa que fue generada a lo largo de muchísimo tiempo, ¿no? En el caso de la web, bueno, hubo que inventar todo desde cero porque no había antecedentes. Entonces, bueno, hay investigadores, especialmente Jakob Nielsen, que es un experto en usabilidad, que él trabajó mucho esta idea, ¿no? De cuando vos mirás una página, ¿qué estás mirando? Porque el diseño en realidad es resolver un problema. ¿Y cuál es el problema que tiene la persona que crea la página, que no es el diseñador? Porque en general el diseñador lo que hace es intervenir frente a un pedido. La gente quiere que el usuario se quede más tiempo en la página, la gente quiere que el usuario mire ciertos aspectos de la página, y básicamente, porque los sitios cada vez más son transaccionales, la gente quiere que compre y que haya comercio con esa página, ¿no? Entonces es un trabajo que implicó muchísima investigación, cómo la gente no lee páginas, sino que las recorre, las sobrevuela, en qué dirección van los ojos, ¿no? Hay un libro muy bueno sobre eso que se llama No me hagas pensar, o en inglés Don't make me think, y habla precisamente de eso, habla de cómo la gente no pasa más de 7 segundos en una página. Si en esos 7 segundos tú no la atrapas, ya lo perdiste. Bueno, el libro ese tendría que llamarse Atrápalo, ¿no? Atrapa a los usuarios. No, pero eso es cierto. Y más interesante todavía, ¿no? Esta cuestión de que tenés muy poco tiempo para engage, para que la gente... Porque en definitiva hay 300 millones de sitios, ¿no? Entonces la posibilidad de que la gente se quede en el tuyo es mínima. ¿Y eso cómo lográs que la gente se quede, no? Bueno, a través de contenido significativo, de experiencias importantes. En ese sentido, Amazon, por ejemplo, es un modelo de... Es decir, dos sitios que son modélicos en este sentido son Amazon y Google. Entonces, si vos estás preguntando, decir, bueno, ¿cuáles son los rasgos principales del diseño? ¿En qué habría que pensar? ¿Cómo? Bueno, lo que hay que hacer básicamente es investigar los sitios que funcionan. Y los sitios que funcionan son Google y Amazon, en dos dimensiones totalmente distintas. Google es minimalismo puro. En Google prácticamente hay todo espacio en blanco, algo en negro que son las letras y solamente en colores el logo de Google, y una casillerita, un casillero muy pequeño donde vos pones la palabra y buscas. Y eso es todo. Y la funcionalidad es perfecta y se hacen miles de millones de búsquedas por día. La velocidad eso tiene que ver también, ¿no? O sea,
Uno dice, pero son minimalistas, qué tontos, ¿no? No ponen publicidad ahí. No. Ellos tenían una diseñadora en jefe, una jefa de producto que se llama Marisa Mayer, que después se fue y terminó siendo ahora la CEO de Yahoo. Y Marisa, que era una de las primeras empleadas, todo el mundo decía, bueno, pero poneme en tu página, en la homepage, ¿no? Poneme tal producto que tenemos, porque Google tiene centenares de productos, poneme tal cosa. Y yo decía, no, mira, si vos querés que ponga algo aparezca en mi página, tienen que buscarlo millones de personas por día y qué sé yo. Y ella insistía en esta cosa minimalista, ¿no? Si la pregunta es, si uno dice, ¿cuál es un buen diseño? No hay una respuesta en abstracto. ¿Diseño para qué? Un diseño para que la gente vuelva y encuentre y esté permanentemente en tu espacio, como en el caso de Google, es minimalismo. En el caso de Amazon, ¿qué tiene de específico? Porque el diseño de Amazon, ¿viste? En definitiva, te pone un librito, te pone una información, te pone... Decís, bueno, pero la gente, ¿por qué se ha convertido prácticamente en el sitio modelo de lo que es la compra minorista, ¿no? Es el Walmart del 2.0, Amazon. ¿Por qué? Porque ellos inventaron una cosa que es fantástica y que tiene que ver con el diseño y que no hablamos nada hasta ahora, que es el diseño de interactividad. O sea, cuando uno piensa en diseño, está imaginando dibujitos, está imaginando imágenes, está imaginando cosas lindas, está pensando, buen diseño, ¿no? Es algo que llama a la vista, está pensando en la moda, fashion, ¿no? Está pensando en cosas interesantes, en la estela de luz, en cosas así muy imponentes, ¿no? Pero el diseño que es clave en Internet no es simplemente el diseño gráfico, ¿no? Sino el diseño de interactividad. Es la conversación que vos tenés con la plataforma para lograr un cierto objetivo. Amazon logró que esa conversación fuera excelente inventando algo que se llama One Click Shopping. ¿Y qué es el One Click Shopping? Es un diseño interactivo. Si ustedes van a cualquier sitio y quieren comprar algo, tienen que pasar por un montón de pasos. Tienen que decir, bueno, qué quieren, lo tienen que poner en el carrito de compra, tienen que poner su dirección, tienen que validar su tarjeta de crédito, tienen que contarle toda la historia de su vida, cuántos novios tuvo, cuántos países viajó, y qué sé yo. Y cuando termina todo eso, todavía no compró nada. Entonces, ¿qué hace? Abandona el carrito de compras, ¿no? Entonces, los de Amazon descubrieron hace mucho tiempo que el 70% de la gente no termina la compra, porque era muy complicada. ¿Y de quién era culpa esa? De los diseñadores. Es decir, el que había diseñado la página no había resuelto el problema básico que es, quiero algo, lo quiero comprar ya, y no tantas vueltas. Y entonces inventaron el One Click Shopping. ¿Y qué es? Yo veo un libro, veo un pañal, veo una computadora, veo algo y lo quiero, hago clic en One Click Shopping y ya está, se cerró la compra. Y eso es súper interesante porque te muestra que la dimensión del diseño es mucho más amplia que lo gráfico. Uno cuando está pensando en diseño gráfico. Y acá estamos pensando en otra cosa totalmente nueva que es específico de la web, que es el diseño interactivo. Y para hacer este One Click Shopping, ¿directamente tú haces el clic y llegas a la compra o tienes que haber vinculado, no sé, una cuenta PayPal previamente? Vos previamente, una sola vez, hiciste toda tu vinculación y autorizaste el uso del One Click Shopping. Porque página. Claro, eso es peligroso, porque si vos tenés abierta tu página o cualquiera pasa, se puede comprar. Cualquiera llega y... Se puede comprar una Fer, se puede comprar lo que sea. Tenés que tener cuidado con eso. Pero una vez que vos estás consciente de ese peligro, también estás consciente de lo excelente que ha sido esa solución. Tan extraordinariamente buena que ellos lo patentaron el One Click Shopping. Claro. No perdamos el ritmo, vamos a ver una cápsula. Regresamos, amigos. Estas palabras que parecen palabras técnicas son como el ABC de la jerga, del oficio, ¿no? Cuando empezó todo esto hace 20 años, 25 años, con Tim Berners-Lee, cuando él diseña la web, él genera un lenguaje de programación que se llama HTML, que era un lenguaje para nuestra visión en este momento, HTML 1.0, muy primitivo. Básicamente la navegación era solo textual, no había banda ancha, era dial-up nada más. Entonces prácticamente no se podía trabajar con gráficos. Eso fue evolucionando el lenguaje, ahora ya tenemos HTML5, que es un lenguaje muy sofisticado, muy dinámico, muy poderoso, que puede representar prácticamente todo tipo de interacciones y dinámicas que necesitamos. Y los formatos de las cascadas o los microformatos hacen referencia a cómo ha ido evolucionando la técnica de programar para la web, que al principio era muy... De hecho, ni siquiera había editores de HTML. Uno programaba usando el Word o los procesadores de palabras. Ahora tenemos
herramientas muy sofisticadas que han allanado eso, pero desde el punto de vista técnico, no desde el punto de vista conceptual ni desde el punto de vista gráfico. Eso tenemos que seguir haciéndolo con criterio humano y con sabiduría, ¿no? Para lograr esos equilibrios. El diseñador web cada vez más funde su tarea con el programador. Si bien son tareas distintas, ya no se imagina uno un diseñador web purísimo que no sepa nada de programación, así como uno no se imagina ningún programador que no sepa nada de diseño web. Lo ideal es exactamente eso, ¿no? Que el diseñador tenga rudimentos de programación y que pueda modificar sus herramientas, no estar atado a la herramienta que tiene, sino poder sumar nuevas prestaciones, nuevos plugins, nuevas formas de visualizar la información. El RCS y el Atom son formatos que se generaron para poder distribuir la información de una manera muy inteligente. O sea, cuando había pocos sitios web, uno podía navegar los que quisiera, pero cuando hay miles y miles de sitios web, ¿cómo uno va a ir a mirarlos, va a ir a ver qué pasa ahí? No va a ver eso. Lo que hace el RCS y el Atom es mandar la información de los distintos sitios, cuando se renuevan o con la frecuencia que uno decida, a una página especial que recoge esa información. Son como emisores que están permanentemente mandando información y uno la recibe, ¿no? Los RSS, que son feeds, son lectores de estas páginas, son tremendamente útiles porque sirven para clasificar la información y sirven para que uno se oriente en este mar de confusión, logrando perfectamente alinear la información específica que uno necesita. Muy técnica, es una función muy técnica, tiene que ver con que uno puede usar un link que está conectado automáticamente a una serie derivada de páginas y que cuando uno usa ese link, las otras páginas son arrastradas por ese link. Continuamos. Vaya que es un trabajo interesante. Y ahora me encantaría saber cuáles son las técnicas más innovadoras actualmente. Mira, cada momento histórico tiene su palabra clave o tiene su sitio clave, ¿no? Evidentemente las redes sociales, básicamente las 4 o 5 que más se usan, Facebook, porque Facebook tiene, ¿sabes que Facebook tiene la mayor cantidad de habitantes del planeta? O sea, ¿cuáles eran los dos países más grandes en cantidad de población hasta ahora? China, ¿no? China. 1.350 millones. India, 1.150 millones. Estados Unidos tiene 330. Rusia se desmembró, tiene menos. Bueno, Facebook tiene 1.400 millones de habitantes. O sea que Facebook en este momento es el país más grande del mundo, ¿no? Entonces imagínate que los que diseñan la interfaz están diseñando la interfaz para este país más grande del mundo, ¿no? Entonces, bueno, hay ya historia, estamos hablando de Twitter, que también tiene una interfaz bastante minimalista. La gran diferencia entre Twitter, en términos de diseño, la gran diferencia entre Twitter y Facebook es que Twitter habilita APIs. ¿Qué quiere decir? Que habilita extensiones que permiten que sean capturadas por otros diseños o plataformas. Entonces, si vos vas a la página convencional de Twitter, te vas a encontrar con una página bastante minimalista, ¿no? Porque tiene en el medio la home, a la gente que vos seguís, y después una serie de informaciones, pero que no están en la propia home, ¿no? Existen otras plataformas como TweetDeck o Hootsuite, que son dashboard, o sea, que te permiten en una pantalla grande tener una serie de columnas donde te aparecen los tweets de la gente que vos seguís, los tweets que vos mandaste, las listas, las menciones, las listas, hashtag que vos estás siguiendo, personas que estás siguiendo, y se convierte en un dashboard realmente importante, porque uno puede tener hasta 20 columnas y uno va trabajando de una manera totalmente diferente, ¿no? Entonces, bueno, ahí uno va viendo que cada plataforma trabaja de un modo distinto, ¿no? Facebook tiene sus características, Twitter tiene otro, Pinterest tiene otro tipo de interfaz, Instagram tiene otro tipo de interfaz, y si uno investiga mucho, estas son plataformas que están teniendo de repente centenares de millones de usuarios, ¿no? Swarm, Foursquare, todas esas bueno, también. Bueno, Foursquare también, Swarm, o sea, son plataformas muy masivas, y cada vez que hay un cambio se queja un montón de gente y no sabes si es por el negocio o por mejorar la usabilidad. Pero digamos, esas plataformas son muy importantes en el sentido de que tienen como beta tester a los usuarios que son millones y millones y millones, ¿no? Entonces, cualquier modificación la puedes testear con muchísima gente, cosa que no puedes hacer en sitios mucho más chicos.
Hay tecnologías para ir probando, hacer focus. El Huffington Post, por ejemplo, que es un sitio muy interesante porque es el sitio que tiene más visitas, es un sitio periodístico. Fue fundado por una señora que se llama Adrienne Huffington y fue vendido hace poco a una de las grandes corporaciones en 350 millones de dólares. Pero el Huffington Post, que ahora tiene filiales, porque tiene versiones en otros idiomas, en francés, en la versión española en Madrid, en España, el Huffington Post hace una cosa muy interesante y es, trabaja con fotos muy grandes, enormes, y hace testeos a la mañana cuando las pone y prueba varias fotos. Y como tienen muchísimos usuarios, porque tienen cerca de 40 millones de visitantes únicos, tiene más usuarios que el New York Times, ¿no? Que es el mejor diario del mundo, y que tiene muy buen despliegue digital. Ellos prueban y de repente decenas de miles de usuarios se inclinan por una o por otra tapa, entonces son los propios usuarios los que eligen la tapa, ¿no? en función de estos testeos que se hacen durante minutos, pero como tenés tantos usuarios, de repente estás hablando de 10.000, 50.000 que están votando por esta, votando por la otra, con los clics, simplemente eligiendo me gusta más esta, me gusta más la otra, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas dando vueltas, pero después me preguntabas hace un rato fuera de cámara, ¿y qué será lo más loco, lo más raro que pueda haber ¿Hasta en dónde este campo, puede llegar el usuario? ¿Hasta dónde puede llegar el usuario? ¿Hasta dónde puede llegar el diseño? Bueno, anteayer, una noticia tomó así por sorpresa al mundo y es la aparición de una plataforma que se llama The Grid, o que se va a llamar The Grid, como la red, The Grid, G-R-I-D. Y lo que está proponiendo la gente que está en una etapa anterior al del testeo, porque es antes del beta test, es un diseño automático, un diseño con inteligencia artificial. El sitio lo va a diseñar un algoritmo, esa es la palabra que quería que pusiéramos sobre el tapete acá, la palabra más importante que está dando vuelta en este momento en el mundo digital son algoritmos. Inteligencia artificial. No se pueden perder la película que hay sobre Turing, sobre Alan Turing, se llama El Enigma. Que ahí de alguna manera es el inicio de las computadoras cuando ni siquiera existían estas palabras, ¿no? De computadoras. Bueno, Turing fue el que descubrió el código de transmisión de los alemanes, inventó una de las primeras computadoras, que se llamó Enigma, y él es el padre, el abuelo, ¿no? de la computación y de la inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial, que durante muchos años creíamos que no funcionaba muy bien, etcétera, hasta que a fines de los 90, un programa de IBM llamado Deep Blue le ganó el Campeonato Mundial de Ajedrez a Kasparov. Primera vez que un robot le ganaba a un campeón mundial, ¿no? A un gran maestro. Y mucho más reciente, en el año 2011, la sucesora de Deep Blue le ganó a los campeones mundiales de Jeopardy en el concurso de preguntas y respuestas. Bueno, la inteligencia artificial está avanzando rapidísimo. En los últimos 10 años llegó a generar, por ejemplo, los coches de Google, que manejan, un robot maneja un programa, un algoritmo maneja el coche. Han viajado más de 1 millón de millas estos coches, son como una flota como que tiene 30 y sin ningún accidente. Y ahora estamos viendo la inteligencia artificial en el diseño. O sea, el autodiseño de los sitios a partir de que un robot, un algoritmo, conoce tu historia, conoce las fotos que vos tenés en Flickr, en Facebook, conoce los tipos de cosas que publicás, etcétera, y dice, bueno, yo te voy a diseñar tu propio sitio. Y eso se llama The Grid. The Grid, no. Me choca cortarte así, de verdad, porque está buenísimo The Grid. Me encantaría profundizar más con esto, pero mejor vamos a hacer la recomendación a todos los que nos están viendo que no se pierdan The Grid. Nosotros vamos a un corte y regresamos. Esto es Nuestra Vida con Diseño. Ya regresamos. Sin duda alguna, este tema de los sitios web ha permeado mucho en la sociedad. Y a mí me gustaría ahora aterrizarlo en cuanto al diseño de educación. ¿Cómo ha ido evolucionando? Bueno, el diseño de sitios educativos, ¿no? Ahí uno puede mirar, por ejemplo, las páginas de las escuelas, o las páginas de las universidades, o las páginas de distintos lugares donde se imparte conocimiento, y son bastante malas en general. Hace muchos años, un colega, un amigo, se llama Hugo Pardo, que está en un proyecto muy interesante, se llama Outliers University ahora. Él hizo su tesis de doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona sobre sitios web de comunicación, de las carreras de comunicación. Analizó como 40 sitios y eran uno peor que el otro. Lo que es bien interesante, ¿no? Porque muestra esta cosa media rara de que los mejores sitios son los sitios comerciales, ¿no? Porque claro, hay que optimizar la experiencia, hay que vender. Entonces, estos sitios, digamos, que son pro bono, estos sitios que son
públicos, estos sitios, digamos, que los financia alguna institución pública, etcétera, parece que los diseñadores se durmieran un poco, ¿no? Y pensaran que, bueno, da lo mismo que lo hago así, lo hago así, etcétera. Porque son sitios no competitivos. El sitio de una universidad está hecho, básicamente es institucional, ¿no? Entonces es como que, bueno, esperan que los alumnos entren, esperan que los padres entren, si son colegios, esperan que entre, digamos, la comunidad endogámica que pertenece a esa universidad. Cuando uno hace un sitio comercial, espera que cualquiera entre, que todo el mundo entre y competís con otros sitios comerciales, ¿no? Las universidades todavía no han entendido esa cuestión y básicamente los sitios de las universidades y de las escuelas son sitios informativos, son sitios descriptivos, son sitios 1.0, no son sitios de transacción, no son sitios transactivos, ¿no? Entonces ahí encontramos una cosa bien interesante, ¿no? Tendrían y tienen mucho que aprender las instituciones públicas, no solamente las escuelas, sino en general el sector gubernamental, del sector privado, cuyos sitios son mucho más armónicos, mucho más sistemáticos, mucho más a la page, o sea, son mucho más actualizados, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado, no hablamos casi nada de eso, pero es un tema obligado cuando uno está hablando de estas cosas, de las apps, porque cuando estamos pensando en sitios, estamos pensando básicamente en el desktop de vuelta, ¿no? Siendo que en los celulares y por el tamaño de pantalla y por un montón de otras cuestiones ergonómicas, cada vez se trabaja más con apps, que las apps son básicamente programas dedicados, programas muy específicos para resolver un tema, ¿no? Hay apps que son fantásticas, y la Waze, yo que hace un tiempo que vivo en México, sin Waze no hubiese llegado nunca a la DGTV, por ejemplo. Entonces, estas apps tienen un diseño de otras características también, que tiene que ser muy funcional, tiene que ser muy simple, tiene que ser muy transparente, tiene que ser muy concreto, ¿no? Estamos hablando de una pantallita chiquitita, hay que poner información, la mínima información posible, tipeando, que cuesta, sobre todo en pantallas táctiles, ¿no? Antes con los botones era más fácil, con las pantallas táctiles Oye, más Alejandro, complejo. por ejemplo, el desarrollo de apps, ¿crees que es el nuevo camino también para los diseñadores? Bueno, el diseño de apps es un campo enorme. Fíjate que hay 1 millón de apps en iOS y hay 1 millón de apps en Android. Y que atrás de cada app hay una empresa o hay un emprendimiento o hay todo un modelo de negocios y sobre todo hay un modelo funcional de para qué sirve esta app, ¿no? Entonces, por supuesto que muchísimos diseñadores están trabajando para apps. Y es algo que no habíamos mencionado en el programa, ¿no? Entonces, un tema que nunca nadie analizó con mucho detalle es cómo si habría que diseñar cómo articular las apps entre sí, ¿no? Porque vos tenés 100 apps y usás 4 y después no sabes dónde están las otras y nada, ¿no? O muchas apps te pasa que las utilizas una vez y no las vuelves a utilizar. Exactamente, porque alguien te la recomendó, te pareció buena, que yo percibo. ¿Ves? Pasa lo mismo con los sitios web, ojo. Ninguna persona usa más de 4 o 5 sitios web, salvo que sea un experto, salvo que sea un analista, o salvo que sea alguien que específicamente. Así que, ¿qué mira uno? Y bueno, uno mira su página de Facebook, que es una app, o varias apps, porque ahora las disociaron. Uno ve los periódicos, porque se quiere informar de cierta cosa, ve algún blog o algún feed de algo, quizás porque le interesa el tema, o escucha música. Pero básicamente uno lo que ve muchísimo ahora son los tweets y las actualizaciones de Instagram o las actualizaciones de WhatsApp. Mencionabas los tweets ahorita. ¿Cómo fue la historia de Twitter? Bueno, la historia de Twitter es una historia maravillosa y fantástica. No tiene mucho que ver con el diseño, ¿sí? Porque vimos antes que la astucia de ellos fue dejar abiertas las APIs. Pero Twitter se convirtió, como bien dijo un amigo mío, en el subtitulado de la realidad. Hace 20 años atrás, 25 años atrás, cuando vivíamos en el mundo del broadcast, de la televisión educativa, uno decía, soy TV visto, luego existo. Ahora uno dice, tuiteo, me retuitean, luego existo, ¿no? Entonces, es un cambio brutal. Twitter tiene muchos usos, los selfies, el palo selfie, los 2 millones de retweets que tuvo la animadora del Oscar el año pasado, en el 2014, cuando sacó esa foto claro, con la Kevin Spacey, la selfie con Kevin Spacey y los que estaban ahí cerca, ¿no? Ahora hemos tenido un fenómeno increíble con el vestido, el famoso tema del vestido, que alguna gente lo veía negro y otros lo veían azul, otros lo veían blanco y lo veían con plata. Bueno, esa discusión de qué color es el vestido tuvo 35 millones de retweets. Y yo creo que algo que también ha generado Twitter y también Facebook son estos memes o los memes.
Bueno, da para un programa entero, ¿no? La cultura viral, la cultura memética, la reproducción. Ustedes no lo conocen porque son jóvenes y no saben esto, pero el primer meme que hubo en la web fue el Numa Numa, que era un gordito de New Jersey, 18 años, tontísimo, que cantaba. Bueno, entonces el tipo empezó a cantar, ¿no? Eso fue antes que hubiera YouTube. Cuando viene YouTube, él pone su video en YouTube, el Numa Numa, y que era en realidad una canción japonesa que había aparecido en Estados Unidos y qué sé yo, y él la dramatizaba. Al poco tiempo, no solamente a él lo habían visto decenas de millones de personas, sino que aparte de eso, había 80.000 versiones, de su video, ¿no? Entonces, lo cual es una cosa, esto que está sonando, lo mostramos acá. Y entonces el tema este de la viralidad, el tema este de la cultura, es el tema fantástico para desarrollar en un programa entero. ¿Qué te parece si te voy a enseñar otra cápsula? Y ustedes, amigos, no le cambien, vamos a verla. Cuando uno piensa en diseño, no está pensando exclusivamente en diseño gráfico, en diseño web. Estamos hablando de una cosa mucho más amplia, de una cultura del diseño, en donde nosotros ahora nos vestimos distintos que hace 10, 15 años atrás, donde viajamos distintos, donde los modelos de cualquier objeto, llámese coche, barco, avión, cualquier producto de consumo masivo, cada vez son más estilizados y más sofisticados. Entonces esto también aplica a la web. Si uno mira sitios web de hace 10, 15 años atrás, eran sitios que eran mucho más cargados de información, cargados de imagen, eran muy molestos. Uno los ve hoy y le parecen realmente muy primitivos. Y justamente lo que estamos volviendo es a la sencillez de lo primitivo ancestral, ¿no? El minimalismo. Uno ve los templates de WordPerfect ahora, donde ve fundamentalmente imágenes inmensas, texto corto, muy legible y sobre todo, facilidad de navegación. Entonces esos son el rasgo, yo creo que vamos a hacer un rasgo de minimalismo, legibilidad y una articulación muy sutil de imagen y de texto, con primacía de la imagen. El cibernauta está atravesado por tentaciones. Es como cuando uno entra a un supermercado, ¿no? Ve muchas cosas. Entonces, ¿cómo se orienta uno? Porque en general el supermercado va a buscar cosas específicas, ¿no? Este rubro, el otro rubro, etc. Supongamos que no hubiera esas divisiones, ¿no? Sería imposible orientarse. En la web pasa algo parecido, hay 300 millones de sitios. En cualquiera de esos lugares que uno va, la impresión es instantánea. Si el sitio está mal diseñado, si el sitio es difícil de recorrer, si el sitio está lleno de información que confunde, que infoxica, intoxicación informativa, uno lo abandona instantáneamente. Son segundos el tiempo que uno tiene para captar la atención de un nuevo espacio, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya hay un montón de sitios en el mundo que son como estándares. Por ejemplo, en el caso de noticias, The Verge es uno que es clave. Y entonces hay como modelos, dice, estos sitios funcionaron. Uno tiene que tratar con novedad, ¿no? Con innovación, pero tiene que tratar de seguir esos modelos que son visitados por millones o decenas de millones de personas en el mundo. Y eso depende del tipo de sitio. Si uno va a un sitio de fotos, evidentemente lo que necesita es ver más que nada imagen y pequeños epígrafes. Pero en general depende del tipo de acción que hacemos nosotros con el sitio. Informarnos, profundizar, leer en detalle o simplemente browsear. Uno va a tener distintos equilibrios entre el texto y la imagen. Igual, si no entra por los ojos, si no entra con una imagen poderosa y si no entra con un diseño realmente espectacular y llamativo, las posibilidades de que la gente vuelva a un lugar que fue por primera vez son mínimas. Bueno, el proceso de diseñar es el mismo siempre. Trátese de un objeto, de una página, ¿no? Es primero reconocer la necesidad, hay una demanda, hay que saber escucharla y esa demanda traducirla en un producto, en este caso un diseño gráfico visual web, que responda a esa necesidad, que sea técnicamente eficiente y que sea, como hablamos antes, mantenga un equilibrio entre los aspectos gráficos y los aspectos textuales. Ya regresamos. Ahora vamos a hablar de la situación del diseño internacional. ¿Cómo está México actualmente? ¿Está a la vanguardia? Todos queremos estar a la vanguardia, ¿viste? En todos los países que está a la vanguardia.
México tiene muy buenos despachos de arquitectura, donde también hacen diseño web. En ese sentido hay uno que me gusta mucho a mí, que es Space, Space.mx. El director de Space se llama Juan Carlos Baumgartner, y es una persona que está trabajando mucho en algo que es interesante, que se llama arquitecturas de aprendizaje. Es decir, cómo se rediseñan físicamente los espacios para hacerlos más factibles de aprendizaje. Él reinventó los espacios de Google y de Microsoft, mucho loft, mucho espacio abierto, y eso nosotros en un proyecto que estamos haciendo en una escuela, el Camino al Olivo, que se llama Maguen David, estamos aprovechando mucho de esas cuestiones. Entonces, el problema acá es a veces cómo sintonizás, ¿no?, las transformaciones físicas con las transformaciones digitales. Vos preguntabas, ¿cómo está México en este tema del diseño web? Acá pasa algo muy raro, ¿no? Y es que el diseño web se puede hacer de cualquier lado. O sea, yo puedo tener una página en México alojado en un servidor. Una IP de aquí. No importa dónde, porque en realidad la denominación del servidor .mx, físicamente el servidor puede estar en cualquier lado, básicamente en Estados Unidos o en Inglaterra o en cualquier lugar del mundo, ¿no? Entonces el tema de lo mexicano se desdibuja un poco en estas cuestiones. Sin embargo, hay un investigador francés que se llama François Martel, que acaba de escribir un libro que se llama Smarts, las múltiples Internet, y dice una cosa muy interesante que tiene que ver con esto del diseño, ¿no? Él dice que el gran error es creer que hay una sola Internet. Hay innumerables Internet, dice él. Hay tantas Internet como países, ¿no? Entonces él da el ejemplo de cómo se usa Internet en la Franja de Gaza, cómo se usa Internet en Cuba, que prácticamente no hay, cómo se usa en Lesoto, en Sudáfrica, y cada uno tiene un uso diferente, ¿no? Entonces, efectivamente, hay una tendencia mundial, hay un state of the art, que está liderado básicamente por estudios en Inglaterra, en Estados Unidos, algunos en Europa, y nosotros más o menos vamos acompañando eso, ¿no? En México hay buenos diseñadores, los hubo siempre, ¿no? Y hubo pintores y hubo únicos, ¿no? Rivera, Siqueiros, etc. Así que habría que ver si tenemos quién es el Rivera, ¿no? El Diego Rivera de la web 2.0, ¿no? Quién es el Siqueiros de la 2.0, y seguramente vamos a encontrar. De todas maneras, en estas cosas, los norteamericanos y los europeos y los japoneses también nos llevan mucha ventaja. Y en realidad lo que nosotros tendríamos que preocuparnos, ya que estamos hablando del diseño, es ¿por qué es importante el diseño? ¿No? ¿Por qué estamos hablando tanto del diseño? Porque el diseño antes era un nicho. Uno hablaba del diseño de la haute couture, de la alta moda, ¿no? Es muy reciente esta idea de que se está diseñando todo. Que se están diseñando los aviones, y se está diseñando la comida, y uno pasa por un lugar y se encuentra con... el otro día pasé por ahí, por Loma de Chapultepec, hablaban de diseño de mariscos. Unos platos especiales que diseñan mariscos, ¿no? O sea, el diseño está por todos lados. ¿A qué viene esta especie de explosión del diseño? Y viene a que gracias a la web y gracias a la comunicación y gracias a la globalización, etcétera, lo que antes era exclusivo de nicho, ¿no? Así como teníamos haute couture, después tuvimos prêt-à-porter, bueno, ahora lo que estamos teniendo es una democratización del diseño. Y los sitios web ayudan muchísimo en eso. Fíjense, en México, ¿cuántos libros se publican por año? Es un país grande, ¿no? Tiene 122 millones de habitantes. Se deben publicar por año unos 30.000, 40.000 libros. Tienen tapas, en general son fotografías, a veces son diseños. Pero no hay mucho trabajo de diseño de tapas. En otros lugares hay mucho más trabajo de diseño de tapas. Imagínense que en México hay millones de sitios web. Es una oportunidad enorme que multiplica por 30, por 50, por 100, por 1000 las posibilidades de comunicación que había antes de la tapa de un libro, ¿no? Porque en definitiva un sitio web es como la tapa de un libro. Y ahora tenemos muchas más posibilidades. Entonces, la democratización del diseño es una de las cosas más interesantes que estamos viendo en este momento, lo cual no quiere decir que tenemos que bajar el nivel de diseño, no tenemos que tenerlo lo más alto posible, pero tenemos muchas más chances que antes. ¿Qué herramientas pueden tener precisamente los diseñadores para no rezagarse en esto, para seguir a la... Claro, ahí no tiene que ver con el diseño, sino que tiene que ver con seguir... Twitter, hablamos de Twitter. ¿Por qué Twitter? Y vos hablaste de las listas de Twitter, ¿no? ¿Qué es una lista de Twitter? Una lista de Twitter es, si uno sigue a mucha gente, en el timeline se le llena de información y no encuentra nada. No necesariamente la usa. Porque te aparece una cosa así. Y anuncios y demás cosas. De todo. Entonces, si vos haces una lista, yo en esta lista voy a poner a los 10 mejores diseñadores web del mundo que tienen Twitter. Y entonces yo voy a seguir a esa gente. Y entonces me voy a enterar de las conversaciones en las que ellos entablan con otros. Pero me voy a enterar de lo que están leyendo. Me voy a enterar de los sitios que están visitando. Me voy a enterar de sus recomendaciones.
me voy a enterar de qué congresos fueron, a qué congresos fueron, me voy a enterar de a quienes admiran, me voy a enterar de cuándo promocionan una nueva obra, me voy a enterar del último sitio que hicieron y que fue muy bienvenido o malvenido, no importa. Pero eso es algo increíble. Yo elijo a 5, a 10 grandes diseñadores y los sigo. Y a partir de eso, mi dieta cognitiva, ¿no? Lo que yo ingiero en términos de información, se enriquece de una forma brutal. Y eso era impensable e imposible hace 5 años atrás. Si estamos viendo en términos... Estamos viviendo en una etapa de la civilización única, que es la etapa de la abundancia de la información. La abundancia también tiene su problema porque exagere y después hay que filtrar. Sí. Pero si yo sigo a 10 grandes diseñadores, yo voy a estar metido como si estuviera viviendo... Con ellos. No sé si fuera la mujer, ¿no? Pero bueno, o el hijo. Pero como si viviera con ellos a diario, ¿no? Porque son gente que te ponen 10, 20 tweets y cosas maravillosas que de otra manera no hubiese encontrado. Y es un poco como el ejemplo que tú ponías hace rato sobre los mariscos. O sea, en este caso tú eliges y es la posibilidad que está buscando el usuario actualmente, ¿no? Tener esta segmentación de proceso cognitivo, del proceso del conocimiento y elegir. Bueno, es justamente lo específico y yo creo que eso es una buena forma para ir terminando, ¿no? Porque nosotros, ¿qué estamos viviendo en este momento? Estamos viviendo la civilización post-broadcast. La televisión, nosotros estamos en eso hoy, genera un programa y se lo inyecta a todo el mundo de una forma igual. En la web, lo que hace la gente es, en vez de trabajar en el modo push, que es la televisión que empuja contenidos, trabaja en el modo pull, que es busca sus propios contenidos, personaliza sus contenidos. Un sitio web hoy es un canal de televisión y cada uno es su propio canal de televisión. Claro, no todos tenemos la misma donaire, gracejo y divinura de nuestra entrevistadora. Muchas acá, gracias. de Fer, entonces no nos van a seguir mucha gente, pero a menos que nos pongamos mucho maquillaje y nos disfracemos para Halloween o lo que fuera, ¿no? Pero de todas maneras, lo que estamos viviendo nosotros ahora es el tránsito de una civilización broadcast, donde muy poca gente emitía y todo el mundo recibía, a una civilización multicast, o mejor todavía, una civilización singlecast, en donde cada uno emite con la misma potencia que antes tenían las grandes televisores. Y en ese sentido es un cambio brutal y eso nos obliga a que todos tengamos que ser buenos diseñadores de nuestros contenidos. Porque si no, nadie nos va a mirar, nadie nos va a seguir y vamos a competir con la humanidad entera. Como última, ¿Twitter y Facebook marcan estas tendencias a seguir? Sí, en este momento, lo que decíamos antes, ¿no? Si no tengo muchos amigos en Facebook, la verdad que no tengo demasiado valor en términos digitales. Si no tengo muchos seguidores en Twitter, no tengo valor en términos digitales. Pero nadie nos garantiza que de acá a 5 o 10 años Twitter y Facebook sigan existiendo. Eso sí. Ahora yo te invito a ver la última cápsula. Después de esta buenísima plática, la verdad, hasta me chiveaste. Ya no sé qué decir, perdónenme. Gracias, Fer. Gracias a la DGTV. Y ustedes, amigos, acompáñenos a ver la siguiente cápsula del programa. Sin duda alguna, el diseño web tiene un alto impacto en la sociedad porque las recientes generaciones tienen una marcada influencia y un gran interés en los contenidos que ofrece Internet. Existen múltiples aplicaciones para teléfonos, desde las noticias, juegos, alarma sísmica, WhatsApp, entre muchísimas más. Nuestra vida cotidiana está en contacto permanente con el diseño web, que se ha vuelto, para un gran sector de la población, parte de la vida. Hoy en día mucha gente prefiere consultar los periódicos en línea que comprar la edición impresa. También ha crecido de sobremanera el número de personas que compran productos a través de la red. Ahora Facebook le permite a más de 1,000 millones de personas estar en contacto diario con familiares que viven en estados, países y hasta continentes distintos. YouTube es capaz de convertir a personas desconocidas con talento en estrellas de la industria musical. Con el desarrollo del diseño de páginas web, miles de empresas han abierto vacantes a diseñadores y creadores de sitios en Internet para dar a conocer sus productos y servicios. Millones de personas ven y comentan un suceso casi en el momento preciso en el que este ocurre, y así podemos saber lo que piensa determinado personaje sobre cierto tema o acontecimiento en específico. Pero también tenemos el otro lado de la moneda, el enfoque de impacto, porque también hay quienes no ven con buenos ojos el hecho de estar permanentemente conectados y atentos a lo que pasa en el mundo a través de Internet. Todo esto era inimaginable 20 años atrás. El mundo de la conectividad nos permite interactuar con los que conocemos y con los que no.
y la forma en la que vemos y tenemos estas experiencias se diseñan, como todo lo que nos rodea. Vivimos en un mundo diseñado al 100% y la web no es ajena a esto. Estamos por terminar nuestro programa del día de hoy y para eso vamos a pedirle al doctor Alejandro Piscitelli que nos comparta su reflexión. Bueno, después de todas las cosas que hablamos, Gran cierre. ¿sabés que muchas veces nosotros hemos hablado con bastante entusiasmo de todos estos temas, ¿no? Porque nos parece a los dos, a pesar del océano generacional que nos separa, no es una flecha, es un océano, estas cosas nos parecen realmente fantásticas. Sin embargo, hay mucha gente que no está tan alegre con estas cuestiones. Hay un señor que se llama Nicholas Carr, que hace unos años publicó un libro que se llama Shallows, Superficiales, diciendo que Internet nos está friendo el cerebro, ¿no? Como si fuera una droga. Sí. Y que nos estamos volviendo adictos a las pantallas, y de hecho existen centros de tratamiento de adicciones, ¿no? Hay mucha gente que define a Internet como una adicción. Entonces llama la atención, ¿no? Cómo está dividido esto en dos campos. Por un lado, gente que fascinada como nosotros por el diseño, por los sitios web, por las plataformas, etc. Y otra gente que tiene mucha resistencia frente a estas cosas. Le hemos puesto un nombre a esta cuestión, ¿no? Le hemos puesto un nombre, lo hemos llamado el paréntesis de Gutenberg. ¿Qué es el paréntesis de Gutenberg? Bueno, el paréntesis de Gutenberg es el tiempo, ¿no? Desde que se crea la imprenta, en el año 1450, hasta el 2007-2010 que aparece el iPhone y el iPad, ¿no? Ese ha sido 4 o 5 siglos donde la mayoría de las cosas que aprendimos, la mayoría de las cosas que valoramos, la mayoría de las cosas que organizaron nuestra percepción, nuestra cognición, hasta nuestros sentimientos, estuvieron ligados a los libros, al papel, al texto escrito, a la cultura escolar, a lo físico, ¿no? Y la gente que vive en ese mundo, que son básicamente los docentes y que son básicamente la gente que tiene más de 30, 40 años, la gente que nunca jugó a los videojuegos ni le interesa, ni le parece que es una pérdida de tiempo, de distracción, que no estamos concentrando la atención, pertenece a la generación Gutenberg. Otros, no es por una cuestión etaria, sino por una cuestión más de sensibilidad y más de gusto y más de interés, pertenecemos a la galaxia Marconi o a la galaxia McLuhan, ¿no? Y en esta división se juegan cosas muy potentes, muy interesantes. La industria editorial está preocupadísima. La industria del disco casi muere con iTunes. La televisión está muriendo a manos de Netflix. Y el cine también. Y el cine también está en entredicho. El cine dice que no se va a fabricar más celuloide, que va a ser digital, ¿no? Entonces lo que estamos viendo acá es una gran encrucijada civilizatoria. Y el mensaje, más que mensaje, la preocupación y más que preocupación, la convocatoria, ¿no? A un diálogo intergeneracional, a un diálogo entre lo analógico y lo digital, a un diálogo entre la cultura popular y la alta cultura, a un diálogo entre lo que podemos llamar las pedagogías de transmisión, de inyección y las pedagogías de transacción. Y estamos en un momento muy potente y muy interesante para entablar ese diálogo. No hacerlo tendría consecuencias ruinosas, porque nosotros, los que tenemos 50, 60 años, somos la última generación B, la última generación que está cómoda entre lo analógico y lo digital. Si no hacemos el diálogo, corremos el riesgo de que de ahora en adelante los chicos que vengan sean solo digitales y se pierda todo el acervo histórico. Y al revés, si hubiera una catástrofe digital, correríamos el riesgo de quedarnos con el acervo histórico y perder toda esta dimensión de futuro que está en lo digital. Por lo tanto, señores, a ponerse las pilas, que acá había varios despilados y habíamos tenido que cortar la transmisión. Pues pongamos las pilas y entablemos un diálogo intergeneracional, que es un diálogo entre lo analógico y lo digital. Muchísimas gracias por compartirnos las pilas, Alejandro, precisamente. Amigos, muchas gracias por seguirnos. Nos vemos en el siguiente programa de Nuestra Vida con Diseño. Hasta la próxima.